Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Bendiciones desde Ontario, California. Damos gracias a Dios por todos ustedes que diariamente están esperando este alimento espiritual. ¡Qué lindo! Para mí es un privilegio poder llegar a todos ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Una vez más por esta bendición que nos das de poder compartir tu palabra. Es un privilegio grande, Señor, poder ser los portadores de tu palabra. Oh, Señor, qué maravilloso. Qué lindo, Señor, somos privilegiados. Soy, Señor, privilegiado de poder compartir tu palabra, bendecir a mis hermanos, alimentarlos, Padre. Señor, ahí donde están, te ruego que por favor los llenes de tu Espíritu Santo y que les des fortaleza, Señor. Danos ánimo, Señor, para que en este día estemos dispuestos a recibir, Señor, para ser los que caminan en tu vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, estamos en Filipenses. Filipenses, una epístola preciosa, una epístola maravillosa. Vamos a leer los versículos en los cuales nos vamos a estar ocupando en este día. Filipenses 2, del 12 al 16. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aleluya. El título de nuestro mensaje esta mañana es Nuestra salvación es Dios mismo. Oigan, qué título. Nuestra salvación es Dios mismo. Voy a tratar de explicar detalladamente lo que tenemos que entender en este día. Gracias a Dios porque Dios nos permite estudiar Filipenses. Ustedes saben que Filipenses muchos lo enseñan objetivamente. O sea que hablar de Filipenses objetivamente es dar a entender todo lo que el apóstol les dio a los filipenses en manera de instrucciones, la historia, en qué fecha fue escrito el libro, en qué condición se encontraba Pablo cuando escribió el libro. Bueno, los hermanos de México nos mandaron un reporte gráfico, dice, de lo que es la epístola a los filipenses. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros hemos ido más allá. Hemos ido a el estudio de la palabra en una forma de vida. O sea que no solamente damos la información de la historia del libro, cómo se llevó a cabo, qué acontecimientos estaban sucediendo alrededor del apóstol, lo cual es bueno porque es historia. Pero eso es objetivo. Y el problema de la mayoría de los cristianos es de que conoce el Evangelio en una forma objetiva. Siempre le están dando sermones objetivos. Pero casi ninguno, o muy raros, son los que explican que Cristo, al haber pasado por un proceso, entró en nosotros.
y que Él está dentro de nosotros para que nosotros tengamos el Evangelio no en una forma objetiva, sino en una forma subjetiva, que pueda salir de nosotros algo. Y pues ahora entendemos que es la vida de Dios la que está en nosotros, y eso pues nos hace que experimentemos a Dios. Yo no creo que haya un mensaje más elevado que entender que Cristo vive dentro de nosotros y que es para ser expresado. Entonces nosotros vamos a tener cuidado cuando prediquemos el Evangelio, porque ¿qué queremos producir? Queremos producir gente que se perfeccione para que cuando Cristo regrese puedan ser hallados perfectos delante de Dios, que puedan ser hallados en Cristo. Yo creo que esto es lo más maravilloso que podemos predicar, que cuando Cristo regrese, Él pueda encontrar en nosotros el fruto que Él mismo produjo en nosotros. Entonces mi carga ha sido unir todos los versículos. Se dieron cuenta que lo hicimos en el capítulo 1, unimos los 30 versículos para expresar por medio de varias oraciones un concepto claro de lo que es el capítulo 1. Y hemos insistido en que mientras estemos en Filipenses nos debe de gobernar un pensamiento que es, para mí el vivir es Cristo, pero también que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo. Hemos estudiado que el apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola, estaba en una cárcel en Roma, y desde ahí escribió, y aquí en este libro se puede ver a dos hombres que se preocupaban por el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio, pero también de cuidar a Pablo para que tuviera para sus necesidades. Especialmente cuando estaba preso le enviaban provisión para que él no padeciera, y él lo agradeció mucho. Y más adelante vamos a estar entendiendo con más profundidad lo que significa, porque yo no estoy tan interesado en conocer historia ni conceptos relacionados al ambiente que lo rodeaba, sino más bien estoy interesado en sacar las perlas, sacar las joyas, sacar la esencia, el alimento que nos produce vida. Entonces por eso he tenido cuidado y siempre hago un bosquejo para hablar en orden. Quiero hablarles de la secuencia del capítulo 2, porque a medida que estamos estudiándolo vamos avanzando poco a poco, y pues hoy vamos a llegar hasta el versículo 16, y este capítulo, al igual que el 1, tiene 30 versículos. Pero mi carga es que tú sepas unir todos esos versículos, por eso te di un resumen del capítulo 1, y cuando termine el capítulo 2 te voy a dar un resumen del capítulo 2, y así sucesivamente. Entonces, para no perder de vista en nuestro concepto, para no perdernos en un hablar sin propósito, recordemos cómo empieza el capítulo 2 con los primeros 4 versículos, y ahí nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo quiere que los hermanos de Filipenses o de Filipos le completaran su gozo. Y les dijo claramente que la manera que ellos le podían completar su gozo es que ellos no estuvieran compitiendo. Entonces es muy importante entender que cuando se escribió esta epístola, la carga que tenía Pablo era de que ellos entendieran que no tenían que estar buscando la vanagloria de esta vida ni estar en competencia, sino que fueran humildes. Y nosotros vamos a oír mucho esta palabra a través de Pablo, de ser humildes y de ser mansos, porque es la única manera que Dios nos puede usar en el desarrollo del ministerio del Nuevo Testamento. Entonces, después de que Él les exhorta a que haya una correspondencia de amor y que dejen de competir, nos habla en el versículo 5 al 8. Y del 5 al 8 él nos habla de que debemos de tomar la vida de Cristo como algo real. Porque el problema es que nosotros oímos predicaciones, pero no hacemos real
lo que es la vida de Cristo. Y la vida de Cristo nos la presentan y debemos notar que nos lo presentan como un hombre humilde, un hombre que se dejó aún crucificar. Entonces, nosotros vamos a explicar, yo voy a explicar estos puntos que estoy mencionando ahorita en este día en una forma más profunda, pero ahorita vamos así viendo la secuencia. Y luego tenemos de los versículos 9 al 11, la exaltación del Señor, que fue el último mensaje y que hablamos que es importante entender que nosotros somos exaltados juntamente con Cristo, porque esa es la cúspide de nuestra salvación. O sea que si nosotros realmente tenemos una perspectiva elevada de nuestra salvación, nosotros vamos a colaborar con Dios, porque lo único que nosotros somos es colaboradores con Dios. Nosotros no hacemos nada, absolutamente nada. Por eso les puse el título de nuestra lección hoy, es Nuestra salvación es Dios mismo. Yo te lo voy a explicar, porque hay mucha controversia. Los hombres por siglos de siglos han tratado de explicar cosas que a la larga no nos van a llevar a ningún lugar. Por ejemplo, han gastado energía los teólogos tratando de establecer si Jesucristo es solamente hombre o si Jesucristo solamente es Dios. Y yo quiero decirte que eso no nos va a llevar a ningún lugar. Lo que nos va a llevar a un lugar es que nosotros entendamos el propósito por el cual Dios se hizo hombre y por qué Él es Dios hecho carne. Y no tenemos que estar perdidos en conceptos humanos. Sencillamente Él fue un hombre, igual que nosotros, pero la diferencia era que Él era sin pecado. Nosotros pues heredamos de Adán la naturaleza caída, y por eso nos cuesta entender, porque a nosotros Dios nos pide que vivamos la vida de Cristo siendo nosotros pecadores, pero eso no se puede. ¿No se puede qué? No se puede en nuestro hombre natural. Entonces yo quiero que por favor en esta mañana me pongas atención, porque hay una única manera de poder complacer a Dios. Pero si no lo entiendes, si no sabes qué es lo que Dios te está pidiendo, si no sabes cómo es que Dios ha delineado esta vida, cómo ha delineado esta salvación, cómo es que nosotros podemos complacer a Dios. Por eso mi carga en esta mañana es explicarte con claridad por qué nuestra salvación es Dios mismo. Si tú logras entender que tu salvación es Dios mismo, entonces vas a comprender muchos pasajes de la Biblia, aunque no sepamos historia ni teología. Lo importante es que sepamos cómo es que Dios va a lograr en nosotros lo que se ha propuesto, porque Él se ha propuesto algo y tú tienes que saberlo. Él se ha propuesto algo y lo va a lograr, colabores tú o no colabores tú. Pero lo ideal sería que tú colabores para que tú seas parte de esto, porque esto es para el que de verdad lo quiere abrazar. Entonces, nota que de los versículos 9 al 11 te dije que allí está la exaltación de Cristo. Y se nos explica que a Él fue el que lo puso sobre todos los nombres, porque Él es el Señor. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, yo quiero que tú notes que aquí el Rey es Cristo, aquí la cabeza es Cristo, aquí Dios es Cristo, aquí el Hijo del Hombre es Cristo. Entonces, ¿qué tienes que ver tú y yo en esta fiesta? Dicen, ¿qué tienes tú que ver en esta vela? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? Si todo es Cristo, hermano. Entonces solo es creerlo y colaborar con Él para que Él logre todo a través de ti. Si no entendemos eso, nosotros vamos a estar todo el tiempo especulando, todo el tiempo tratando, todo el tiempo buscando cómo nosotros en nuestra carne, en nuestro ser caído, podemos complacer a Dios. Imposible, imposible, imposible. Ninguno de nosotros puede complacer a Dios. Por eso Cristo es el sobresaliente.
Pero, hermano Carrillo, entonces, ¿cómo hago yo si yo siento un amor por Dios? Yo siento un deseo de servir a Dios. Ok, te voy a explicar. Porque en los versículos del 1 al 11, allí se nos explica cómo es que Dios obtiene las cosas, cómo Dios las obtiene a través de Cristo, y por eso Pablo, su contexto es: para mí el vivir es Cristo. Vivan a Cristo, vivan a Cristo. Ustedes compiten, ustedes tienen problemas porque ustedes no viven a Cristo. Y yo soy un campeón por Cristo, porque yo ya aprendí a vivir a Cristo. Yo estoy viviendo a Cristo. Yo estoy magnificando a Cristo donde quiera que yo voy. Todos sienten al Cristo que llevo adentro de mí. Noten que por eso el Señor dijo: mi carga es ligera. Sí, o sea que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces este asunto es, ni siquiera podemos llamar sustitución, porque nosotros no somos sustituidos, sino que nosotros somos usados como instrumentos. Tú solo eres un instrumento. Por eso siempre le digo a los hermanos: miren, hermanos, el alma de un hombre es intelecto, sentimiento y voluntad, y Dios quiere usarlo. O sea que el misterio de la piedad es que Dios es expresado a través de carne, a través de hombres. Él es el número uno, Él es la cabeza. Entonces, mi amado hermano, para entender los versículos que siguen, que son del 12 al 16 y que son los que leímos, dice: por tanto. Siempre que el apóstol da varias declaraciones, cuando ya quiere como aplicar el asunto que dijo, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces, yo quiero que hablemos de 5 puntos que aparecen aquí. 5 puntos que se logran a través de la obediencia. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces, que nunca se te olvide que la clave para obtener los 5 asuntos que hay en los versículos del 12 al 16 es tu obediencia, es mi obediencia, es la cruz. Ya lo vimos ayer, que cuando se habla de la obediencia, mira cómo dices aquí, como dice aquí en el 8, en el 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la cruz es obediencia. Si tú quieres entender bien la cruz es obediencia. Cuando hablamos de obediencia estamos hablando de la cruz. Entonces yo quiero que veamos estos 5 puntos, te los voy a dar. Y cuando repases tu mensaje, pues los apuntas, o si quieres empezarlos a apuntar desde ahorita, porque Dios siempre cuando nos explica algo nos da la manera de cómo es que se logran las cosas. La clave es obedecer. Ahora, ¿cuáles son los 5 puntos que sobresalen en estos 5 versículos? Porque son del 12 al 16, 12, 13, 14, 15 y 16, 5 versículos. La primera cosa que aparece aquí en estos versículos es ocuparnos de nuestra salvación. Mira cómo dice aquí, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el primer aspecto que vamos a estar hablando hoy, ocuparnos. El segundo es, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, primero, ocuparnos. Segundo, que es Dios el que produce en ti el querer y el hacer. Tercer punto, dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Así que el punto número 3 es que somos hijos de Dios.
Y el punto número 4 es que somos luminares, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el número 5 es asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que, si queremos entender que Dios es nuestra salvación, que Dios mismo es nuestra salvación, escúchalo bien, por favor, porque este es un puntito que si lo logras captar en tu espíritu, vas a poder ser liberado del querer ayudar a Dios, del querer hacer cosas por Dios. No, mi hermano, mira, Dios no está interesado en tu espiritualidad. Por favor, aprende eso. Muchos hermanos están tratando por sus propios medios y por eso es que se frustran, porque el tratar por nuestro propio medio, hacer cosas para Dios, nos va a llevar a una frustración total. Tú vas a luchar y querer, y los años pasan y los años vienen y los años van, y tú tratando de servir al Señor y no vas a poder, te vas a frustrar porque no es la manera que Dios te está pidiendo. Dios no quiere nada de ti. Él lo ha provisto todo. Lo único que Él quiere es que seas obediente, que le prestes tus virtudes para que Él pueda ser expresado. Entonces, hermano, hoy voy a insistir mucho en esto, porque a nosotros siempre nos ministran en una forma exterior. Aún el título, imagínate el título que le pusieron a este pasaje del cual estamos ocupados. Obligaciones del cristiano. No, hombre, tú no estás obligado. Tú o cooperas o no cooperas. Y si cooperas, te van a recompensar. Y si no cooperas, pues sencillamente te van a castigar. ¿Por qué te va a castigar el Señor si no cooperas? Porque Él te escogió y te predestinó, y ahí está todo el meollo del asunto. Si a ti te encomendaron algo, a ti te escogieron para que tú lo lleves a cabo, y tú no lo cuidas con temor y temblor, entonces ¿cómo no te van a castigar, hermano? Te van a castigar, me van a castigar a mí si yo no me preocupo en cuidar con temor y temblor mi salvación. Por eso te dije, estamos tocando estos 5 puntos. El primero es ocuparnos de nuestra salvación. El segundo es que Dios mismo es dado a nosotros. El tercero es que somos hijos de Dios. El cuarto es que somos luminares. Y el quinto es que debemos asirnos de la palabra de vida. Así que, para ser exaltados. Gloria a Dios, hermano, porque podemos ser uno con Cristo en la exaltación. Pero puede ser que nosotros se nos olvide y que no sepamos la manera en que se obtiene eso o en que se mantiene eso. Porque Dios siempre te da la manera de cómo tú te mantengas en eso. Porque si nos pide que estemos ocupados, quiere decir que nos tenemos que mantener ocupados. Entonces, por favor, no se te olvide que estos 5 puntos son cruciales, porque Dios va a lograr su propósito a través de nuestra colaboración. Te lo vuelvo a repetir, Dios va a lograr todo lo que se ha propuesto a través de nuestra colaboración. Entonces nosotros solo somos colaboradores. Alguien me puede decir, hermano Carrillo, ¿me podría repetir los 5 puntos? Sí, te los voy a repetir despacito. Te voy a hablar de cada uno de ellos para que tú nunca se te olvide que tú puedes completar el gozo de Pablo, que es completar el gozo de Cristo. Tú puedes hacer realidad la vida de Cristo, y la clave es que seas obediente. Y tú puedes ser uno con Cristo en su exaltación, para que tú también seas exaltado juntamente con Cristo, y que te des cuenta que tú puedes estar en el trono juntamente con Cristo, y estar ministrando con el sacerdote en el santuario celestial, porque eres uno con Cristo. Y ahora, pues, siendo uno con Cristo, te vas a mantener ocupado en lo que te han encomendado a ti, pero quiere Dios que lo entiendas con claridad. Entonces, hablemos primero
de ocuparnos. ¿De qué manera nos tenemos que ocupar? Dice que nos debemos de ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol pone a esta clase de salvación que es nuestra salvación, nuestra. O sea que tú tienes que hacer algo para salvarte. Pareciera que fuera contradictorio, porque mira lo que dice Efesios, capítulo 2 y versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra salvación tiene dos aspectos. Nuestra salvación tiene el primer aspecto que no es por obras, para que nadie se gloríe y que por gracia somos salvos. O sea que es un regalo de Dios. Él te salva como un regalo porque Él se decidió desde antes de la fundación del mundo. Le caíste bien. Dice que en su beneplácito Él dijo, tú, a ti te escojo y te predestino. Te escojo para que seas santo y sin mancha al llegar a la tierra. Ciertamente, pues, te voy a llamar, a ti te llamó quizá a los 30 años, a otros los llama a los 40, a otros los llama a los 60, a otros los llama desde chiquitos, pero el asunto es que te escogió para ser santo y sin mancha, apartado, pues, apartado, sin culpa, sin mancha es que es sin culpa. En inglés se dice blameless, blameless, o sea que Él te va a ver como que no eres culpable de nada. ¿Por qué? Porque Él ya lo planificó. O sea que Él dijo eso y quiera quien no quiera o no quiera quien quiera, como se quiera decir, tú fuiste escogido y predestinado por Dios y Él es el que dice, te aparté y te santifiqué, así que yo te miro sin culpa y además de eso te predestiné para ser adoptado, es decir, te voy a resucitar un día. Y ayer hablamos de que el poder de la resurrección se va formando en nosotros a medida que nosotros vamos entendiendo todo este asunto. Cuánto de Cristo estás avanzando es lo que la resurrección está tomando posesión de ti. Pero en lo que respecta a tu salvación, pero dice vuestra salvación, vuestra. No dice la salvación que Dios te ha dado. La salvación que Dios te ha dado, de aquí te la pone y volvámoslo a leer, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. O sea que te das cuenta que hay una salvación que es por gracia sois salvos, pero hay una salvación que es vuestra, que tú eres el que tienes que hacer estas cosas para mantenerte en esa salvación. Voy a volver a repetir. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, lo primero para mantenerte en tu salvación, tienes que ser obediente y no porque te estén empujando, no porque el pastor te esté diciendo, sino aún cuando el pastor no está, cuando el apóstol no está, dice mantente ocupado en tu salvación con temor y temblor. A mí me da tristeza porque en esto de la pandemia muchos hermanos no sé si existen, no sé si el COVID ya los mató, no se reportan, les envío mensajes, no me contestan, así que muchos tienen problema de servir a Dios cuando no están influenciados por el hermano Carrillo. Y quiero que lo sepas, porque durante 40 años yo he tratado de ser influencia, una buena influencia para los hermanos, porque Cristo está en mí. Pero hay hermanos que solo cuando están conmigo, solo en mi presencia, ahí están firmes. Pero ni bien los dejo un ratito tranquilos y ya no me oyen predicar. Hermano, mira, se ocupan en toda clase de ocupaciones, que vámonos a Disneyland, que vámonos a Knott's Berry Farm, que vámonos para allá, para SeaWorld, que vámonos a Tijuana, que vámonos a Las Vegas, porque ni bien no están en conexión con el hermano Carrillo, empiezan a perder. Y quiero decirte, hermano, no es que yo me quiera creer la gran cosa, pero te voy a decir que todo el que camina a mi lado va a caminar bajo la influencia de Cristo, porque yo estoy viviendo a Cristo y estoy magnificando a Cristo. Entonces a ti te conviene caminar al lado del hermano Carrillo, no porque yo quiera cosas personales o porque busque dádivas, no, hermano, sino porque sencillamente yo soy un hombre que Dios escogió para eso, para influenciarte, para ayudarte, porque a veces tú eres más débil que el hermano Carrillo, entonces yo te tengo que ayudar para jalarte, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aleluya.
Cuando nosotros estudiamos esas dos palabras, temor y temblor, temor es algo interno y temblor es algo externo. Por eso cuando tú lees en Isaías, ahí mismo en Isaías te da a entender que quién es aquel que puede vivir en la presencia de Dios. Dice que es aquel que tiembla a su palabra, que tiembla a su palabra, es decir, tiene un testimonio precioso porque vive con temor a la palabra. Entonces nota pues que lo primero es ocuparnos de nuestra salvación, ocupándonos de nuestra salvación. Pero no es la salvación de no ir al lago de fuego. La salvación de no ir al lago de fuego es Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Como te escogí y te predestiné, tú no fuiste puesto para ira. Ser puestos para ira es que se derrame sobre ti todo el castigo que Dios tiene para los impíos. No, el Señor aún en la gran tribulación, si en caso te toca pasarla, te lleva antes de que venga todo el castigo que le viene a los impíos, porque las copas de ira son para ser derramadas sobre los impíos. Pero Dios no te escogió a ti para eso. Él te escogió para que fueras santo y sin mancha y que fueras vencedor. Pero si en caso tú te resistes a ser vencedor por el momento, entonces te manda a la gran tribulación y ahí en la gran tribulación tú vas a salir de esta tierra con las vestiduras lavadas. Pero no creas que Dios va a permitir que el anticristo haga contigo lo que le dé la gana, sino que Él va a estar contigo. Muchos creen que cuando sea la gran tribulación el Espíritu Santo va a ser quitado de esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo crees que va a ser quitado, hermano? Si el Espíritu lo cargan los creyentes. Y el Espíritu no se lo quita Dios a ninguno. Dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios no le va a quitar a la iglesia el Espíritu Santo. Si ahorita no la hacemos con el Espíritu Santo, olvídate, si nos quitaran el Espíritu Santo, hermano, estamos perdidos totalmente. Es quitarte a Dios, que es tu salvación, y Dios no te quita tu salvación. La salvación del Espíritu es gratis y la salvación del alma es por mantenerte tú ocupado en ella. Esta salvación en la que te tienes que mantener ocupado, en la que nos tenemos que mantener ocupados, es la salvación de nuestra alma. Es haciendo las cosas con obediencia, manteniéndonos con temor y con temblor. Ahora, la salvación te la puedo ilustrar. Los dos aspectos de la salvación te los puedo ilustrar. Por ejemplo, tú te vas en un hoyo, te vas en un pozo de muchos metros de profundidad. Allá estás y no hay forma de que tú puedas salir de ese pozo. Entonces, ¿qué hace Dios? Él mete su mano y desde allá de abajo del pozo te saca con la mano. Esa se llama la salvación de tu espíritu. Y esa salvación tú no hiciste nada, Él metió su mano, tú solo te pusiste debajo de su mano y Él te sacó. Nada hiciste, nada, Él te sacó. Esa es la salvación del Espíritu. Pero supongamos que en ese mismo pozo te fuiste tú y Él no te sacó con la mano, sino que tú viste la manera de cómo salirte de ese pozo, te agarraste de los lados, hiciste agujeros para irte subiendo. Al fin llegaste hasta allá. Tú no le puedes decir a Dios que Él te salvó, sino que tú le puedes decir, yo me salvé, Señor. Pues quiero que sepas que la salvación del alma es así. La salvación del alma el Señor te la deja a ti. Por eso se llama vuestra salvación. Este es algo como salves el que pueda. O sea que así es el plan en la Biblia. Créeme, no te estoy engañando. La salvación de tu espíritu es Dios metiendo la mano en el pozo y sacándote. La salvación del alma es que tú saliste solito del pozo. Entonces así te pone la salvación Dios de tu alma. Pareciera que fuera una contradicción, pero no es contradicción, sino que en el espíritu es gratis, en el alma te van a recompensar. O sea que tú te esforzaste para salvarte del alma, colaborando con Dios, por supuesto, porque es Dios el que te da la fuerza para que salgas de allí, porque Él es el que produce. Por eso entremos al segundo punto. En el segundo punto es que Dios nos ha dado su naturaleza y su vida. Por eso cuando tú lees en 2 de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4, ahí se te habla
que Dios te ha dado su vida. Ahora mira pues, aquí está el meollo del asunto. Pon atención, porque aquí es donde ahorita necesitas entender que nuestra salvación es Dios mismo. Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, y cuando Él se hizo hombre era sin pecado, porque nosotros no necesitamos que nos vengan a derrumbar más de lo que estamos. ¿Qué hubiese pasado si Dios se hubiera encarnado en un hombre con pecado? Él se hizo pecado por nosotros, pero Él nunca pecó. O sea que su naturaleza, o sea, es Dios hecho hombre, obediente, es un hombre obediente hasta la muerte. Por eso es que Él te da esa clase de vida. Dios como hombre, obediente hasta la muerte, entra en tu espíritu para que Dios logre lo que se ha propuesto a través de ti. Pero nota pues que no lo logra a través de ti. A ti solo te usa como sus virtudes humanas para lograr lo que Él se ha propuesto. Gloria a Dios que te está dando parte. Gloria a Dios que nos está tomando en cuenta, hermanos. Si Dios no quisiera, Él no nos toma en cuenta. Él puede hacerlo todo solito. Pero Él nos ha tomado en cuenta, y por eso dice el versículo 13, y aquí está la clave, para que tú veas que no estoy falseando nada ni sacándolo de contexto. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira lo que te está diciendo. Dios es el que produce el querer y el hacer de su propósito, de su voluntad. No estamos hablando de tus cosas carnales. No estamos hablando nada de ti. Estamos hablando de que esa salvación que Dios te ha provisto es por medio de una vida que Él depositó adentro de ti, de un hombre perfecto, de un hombre que fue exaltado hasta lo sumo, para que tú no tengas excusa de que no se puede. De que no es claro que el propósito de Dios se puede en ti, cuando tú obedientemente le dices: Dios mío, opera a través de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, no nos conviene vivir en nuestra alma. Nos conviene vivir en Cristo, prestarle nuestra alma a Dios para que se haga su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No estamos capacitados en nuestra vida natural para hacer la voluntad de Dios. Decirnos a nosotros que hagamos la voluntad de Dios en nuestro hombre caído es lo mismo que pedirle a un chango que baile el jarabe tapatío. Hermano, escúchame bien, por favor. Nosotros en este asunto de nuestra salvación, primero tenemos que ser obedientes para cuidarla con temor y temblor, nuestra salvación, ocupados en ella, pero no porque nosotros tengamos que hacerlo, sino que Cristo en nosotros lo hace. Por eso cuesta entenderlo, porque estamos hablando de que hay que hacer, pero no hay que hacer. Y eso cuesta entenderlo, hermano. Que yo te diga a ti: hermano, por favor, me vas a abrir una zanja aquí, pero no me la vayas a abrir, pero me la abres, por favor. Tú te vas a quedar confundido. Porque Dios te dice a ti: no quiero que hagas nada, pero quiero que hagas todo. Yo no quiero que hagas nada tú, pero hagas mi voluntad. Pero yo sé que estás oyéndome con oído redimido y entiendes lo que esto significa. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor por una razón: porque Dios nos dio su vida. De otra manera no la podríamos cuidar. No hay manera, porque es Él el que va a producir en nosotros el querer y el hacer, porque Dios mismo es tu salvación. Ojalá que ahora, hermano, estés entendiendo lo que significa que Dios es tu salvación. Entonces podemos pasar al tercer punto, porque quiero terminar los 5 puntos hoy. Quiero que te queden grabados para que te vayas a trabajar bien contento. Y si Gilmar me estás escuchando, esta es una bendición para ti.
Si me estás escuchando ahí donde estás trabajando, porque yo te puedo ver en el espíritu con tus audífonos puestos y echando la maderita en el aserradero. Que Dios te bendiga, mijo. Pero este mensaje es para todos nosotros, para que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, sabiendo que solo somos instrumentos que Dios quiere usar. Tercer punto dice que somos hijos de Dios. Ahora, nota algo. Vamos a ir a leer a Romanos capítulo 1 y versículo 4, porque a veces no hemos entendido que el ser hijos de Dios por el momento es algo posicional. Nosotros somos hijos de Dios, pero no podemos decir que ya se manifestó lo que somos. Por eso Juan en su primera epístola dice, amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque se va a manifestar hasta que vivamos en resurrección. Léelo conmigo en el 1:4. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Está hablando de Cristo, el que fue exaltado hasta lo sumo. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El primero que resucitó de entre los muertos es el Señor Jesucristo. Y nosotros ya hemos resucitado con Él. Por eso dice aquel coro que hizo el himnólogo, dice, si el mismo Espíritu que mora en el Señor mora en ti, Él vivificará tu cuerpo. Pero nota pues que lo que Dios nos pide a nosotros en Filipenses no se puede entender en la mente natural, porque si uno es hijo de Dios en resurrección, no puede esperar hasta que uno resucite para vivir como hijo de Dios. Uno puede vivir como hijo de Dios ahorita. Puede estar en resurrección ahorita. Uno puede estar en la cruz ahorita muerto y uno puede estar en resurrección ahorita. ¿Por qué? Porque es una clase de vida. Es una vida en resurrección. Ahora tú me dirás, hermano Carrillo, pero entonces ¿por qué dice Juan que no se ha manifestado lo que hemos de ser? Bueno, es que él lo está hablando en una manera cuando suceda ese evento de la resurrección. Pero Pablo no nos lo pone en esa manera. Pablo nos lo pone que él ahorita está muerto y que ahorita estaba en resurrección. Cuando estaba aquí, Pablo vivió crucificado y vivió en resurrección. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, él vivió crucificado y él vivió en resurrección. Así que el momento de ir a la cruz era solamente el cumplimiento de la clase de vida que él vivía. A nosotros nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, muérase todos los días y sígame en resurrección. Nosotros ya andamos en resurrección. Aleluya. Nosotros por Cristo es que ya andamos en resurrección y eso es lo que nos está calificando. Cada minuto que disfrutamos de resurrección estamos siendo calificados en nuestra salvación con temor y temblor, y el Señor cada día empieza a producir su voluntad en nosotros. A medida que nos vamos acercando a la venida de Cristo, nosotros hacemos más y más la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque poseemos su vida, y esa vida el Señor quiere que ya la vivamos aquí, pero es Él viviéndola a través de nosotros. Insisto, es Él viviendo a través de nosotros, para que no te vayas a gloriar en ti mismo. Si te has de gloriar, gloríate en Cristo, porque es Cristo a través de ti. Dale la honra a Él, dale la gloria. Cada vez que puedes tener una victoria, dile gracias, porque eres tú el que estás obteniendo las victorias a través de este vaso. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. No a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Tú tienes que aprender a decirle, Señor, yo soy inútil en mi alma, pero tú puedes volver útil mi alma porque tú tienes el poder. Mira pues lo que hizo Dios. Dios se hizo un hombre, Él, obediente hasta la muerte, para que cuando Él entrara en ti, no te iba a entrar cualquier cosa. No te entró otro Adán como el de Eva. No, te entró el postrer Adán, el espíritu vivificante. Ese fue el que entró en ti. Ahora pues, hermano, no te des por vencido. Cuida con temor y temblor y reconoce que eres hijo de Dios. Para entrar al cuarto punto, porque si no, no vamos a entender el cuarto punto. Dice el cuarto punto, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando uno lee lo que son los luminares o luminarias,
uno se da cuenta que son estrellas. Las luminarias son estrellas, hermano. Los planetas no tienen luz. La luna no tiene luz. La luz de la luna es el reflejo del sol. Y eso por eso, ya vieron que ya estoy bien inspirado. Y eso nos hace entender. Cuando yo hablo del capítulo 12 de Apocalipsis, de una mujer que está bañada de sol con la luna bajo sus pies y con las estrellas sobre su cabeza, es una revelación de toda la gente de Dios, de todos los tiempos, que recibió revelación de Dios. Pero a mí me llama la atención ahí porque Israel, que es la luna, quiero que notes, porque este puntito es importante entenderlo. Como hijos de Dios, somos luminares. Nota pues que la luna no tiene luz propia, lo cual significa que Israel nunca tuvo la vida de Dios en ellos. Pura ley en la mente. Por eso yo no estoy de acuerdo ni con los judíos ni con los mesiánicos, porque eso es mental, eso es luz de luna, luz de luna. Yo no quiero la luz de la luna, yo quiero la luz del sol, porque el sol sí tiene luz propia. El sol le da luz a la luna y por eso la luna habla de Dios, pero no tiene nada internamente. Te puedes dar cuenta lo que es un hermano mesiánico, no tiene la unción, no tiene la luz de Dios, porque está aplicando ley y todo el que se dirige por la ley de la gracia ha caído. O sea que él está en desgracia, él no tiene gracia, por eso no puede hablar de la gracia. Yo puedo hablarte de la gracia. Gracia es Dios haciendo todas las cosas a través de ti. Este mensaje que te estoy dando es de pura gracia. Gracia es Dios haciendo las cosas en ti. ¿Por qué, hermano Carrillo? Porque Pablo, cuando él habló de que él había trabajado más que todos los hermanos, se acordó que no fue él, porque dijo, más bien la gracia de Dios en mí es la que ha hecho todo. Entonces entendamos pues que como hijos de Dios tenemos luz propia, porque las estrellas, y por eso Dios le dijo a Abraham que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, somos hijos de Abraham por la fe y por eso tenemos luz propia. Todas las estrellas tienen luz propia. Es más, la Biblia dice que las estrellas, cada una de ellas la llama Dios por su nombre. El sol es una estrella, claro que es estrella, pero es la mera mamá, porque es Cristo. El sol es Cristo y tiene su propia luz y le da luz a la luna, pero a nosotros nos dio su vida. Por eso nosotros las estrellitas, mire, aunque algunas estrellas dicen por ahí que son más grandes que el sol, imagínense, pero las estrellas están lejísimo, lejísimo, y son como burbujas o son como bombas que tienen su propia luz ahí, los componentes de Dios, que Él es el mero de la ciencia y Él sabe cómo se hace todo. Él permite que cada estrella tenga su propia luz y las estrellas pueden alumbrar con su propia luz. A mí me llama la atención cómo son las estrellas. Sabes que una vez estaba leyendo yo, y hablo de esto por los luminares. Dice que la Vía Láctea, que es donde está toda la esencia de la luz, la luminana, allí donde está ella, de ahí se desprende una estrella todos los días nace una estrella, todos los días nace una estrella, se está saliendo de ahí y se va para donde Dios la quiere. A todo el universo está mandando estrellas, a todo el universo con su propia luz. Entonces ahora vas a entender pues que estos 5 puntos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, debido a que tenemos la vida de Dios y que por eso somos hijos de Dios y que por eso tenemos luz propia, aleluya. Termino con el punto número 5. Dice el punto número 5, asidos de la palabra de vida, asidos, agarrados. Así que, hermano, termino el pensamiento de hoy diciéndote que estos 5 puntos son cruciales. Estos 5 puntos son cruciales. Finalizamos arraigados, implantados en la palabra. Y quiero decirte que es para que entiendas que todo esto que estamos hablando no te pertenece a ti en tu vida natural, sino que es una dádiva que eventualmente va a producir en nosotros
el fruto que es la semilla del reino. Aleluya. Entonces, todos nosotros tenemos que estar agarrados de la palabra para que en el día de Cristo, el trabajo de los siervos de Dios no haya sido en vano. Yo le doy gracias a mi Señor, porque yo sé que al entender tú estos 5 puntos, el trabajo de Dios no es en vano. Yo le doy gracias a mi Dios que me permite predicarte una clase de evangelio que viene del corazón de Él. No un evangelio aprendido, hermano, sino un evangelio revelado. Ahora te vas a dar cuenta que el hermano Carrillo no te está llenando de conocimiento, ni te estoy explicando Filipenses en una manera humana. Yo te estoy explicando Filipenses desde el punto de vista de Dios, la revelación que está escondida debajo de la letra, el maná escondido. Ese es el que yo te traigo para que seas victorioso y que puedas decir, fíjate, que puedas decir, solo es que tú le puedas decir al Señor: tómame y vive tu vida en mí. Por eso me gusta mucho ese canto: haz de mí lo que tú quieras. Ese canto está bien hecho, hermano. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, haz de mí lo que tú quieras. Heme aquí, si he de morir en la cruz para que tu nombre sea exaltado. Heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Jesús dijo: el hacer tu voluntad, oh Padre, eso me ha agradado, que nos agrade hacer la voluntad. Hermanos, que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, que entendamos que nuestra salvación es Dios mismo, que sepamos que Él nos ha hecho hijos de Dios porque nos ha dado su propia vida, que somos los luminares, somos los que Él usa para alumbrar en medio de una generación perversa y dañina. Señor, gracias, y por eso nos agarramos de tu palabra. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta bendición que nos has dado en este día. Oremos, Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Tú eres mi salvación. Ahora lo puedo visualizar totalmente. Ahora has abierto mis ojos para que yo me dé cuenta cómo funciona mi salvación. Gracias. Tú eres mi salvación, Dios mío. Tú eres mi salvación. Tú eres mi salvación de todo. Tú eres mi salvación de todo. Yo, Señor, solo quiero decirte: heme aquí. Úsame para lo que tú quieras. Haz tu voluntad a través de mí. Quiero ser un instrumento útil para ti, Padre. Por favor, Señor, úsame. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y hasta mañana.